Aquí se ha hablado del juez Marchena. Mira, un Tribunal Supremo anula la condena impuesta a un magistrado que accedió a los antecedentes penales de una persona que la había denunciado y los hizo públicos. Y el Tribunal Supremo le absuelve de unos cuantos añitos, entre otras cosas, y quien le absuelve es el juez Marchena, porque dice que no hay revelación de secretos, sino un supuesto de cesión de datos obtenidos por el funcionario. Un tema muy serio, extremadamente serio, me refiero a la condena al fiscal general del Estado. Sigo manteniendo que el resultado final, ojo, que no es nada previsible tampoco, pero y que además va a recurrir a instancias muy alejadas, creo que al final la verdad se impondrá. Y podemos aumentar la apuesta a una mariscada a tutiplén, si le parece bien. Me parece perfecto, pero claro, por entenderlo, y además creo que está muy bien que sigamos ese camino que usted me traza y la gente creo que lo va a agradecer. Cuando dice en un futuro, ¿a qué se refiere? Porque, claro, es el Supremo, no hay más instancias en principio, ¿o sí? Bueno, no hay instancias ordinarias, no hay apelación, no hay casación, pero hay recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y un recurso ante el Tribunal de los Derechos Humanos de Luxemburgo. El resultado, hay que reconocer que no es previsible, aunque yo lo prevea porque realmente lo deseo en aras de la justicia, pero está en el aire, por supuesto, y ya veremos qué ocurre. Quiero preguntarle, y esto es una pregunta eminentemente jurídica, parece más o menos claro, y en esto ha habido bastante consenso, en que por el asunto de la filtración de los correos no hay una prueba contundente. Accedieron más de 600 personas, no hay un testimonio que haya visto de manera directa que él fue el filtrador, con lo cual no tenemos sentencia todavía, podría estar condenado, haber sido condenado por la nota de prensa. Pero claro, en diciembre del 24, el Supremo, cuando admite esta causa, dice que aparentemente no hay delito en este asunto. Claro, el aparentemente es verdad que no lo cierra de manera definitiva. ¿Usted qué sensación tiene? No tenemos sentencia, pero ¿por dónde cree que han ido los tiros? ¿Por ahí, por la nota de prensa? Vamos a ver, como no conocemos los argumentos de los que se ha valido el Tribunal Supremo para dictar el fallo que tan generosamente nos ha anticipado, la verdad es que todo lo que argumentemos es provisional y queda a expensa de que conozcamos la argumentación de la sentencia. Pero a reserva de que yo pueda rectificar mi opinión a la vista de esos argumentos, esta sentencia es un auténtico disparate en el sentido jurídico y con todos mis respetos al Tribunal Supremo. Y si me concede la 10ª parte del tiempo que le suele dedicar al señor Revilla, yo le explico que ya es mucho, una 10ª parte de lo que le concedo a Revilla es muchísimo. No, la 100ª parte si quiere. Que además mire, Revilla es espectador del programa y le estará viendo, o sea que si quieren un día se juntan no aquí todo, ¿eh? Supongo que sí. Uy, puede ser explosivo, ¿eh? No sabemos los codazos que nos vamos a dar el uno al otro. Si me permite, me explico. Sí, claro, claro. Verá, porque tiene alguna cierta complejidad. Para condenar justamente al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, hacía falta que se quedara probado, en los hechos probados, dos cosas. Una, que la filtración procedía del fiscal general del Estado, y otra, que al tiempo de la filtración, el objeto de la filtración conservara la condición de secreto. El tribunal, toda la prueba desarrollada en el acto del plenario, conducía a la fijación de esas premisas. Pero resulta que nada de eso ha quedado acreditado. Por mucho que se han empeñado y toda la prueba iba en ese sentido, no se ha podido probar. ¿Cuál era el discurrir lógico de la sentencia? Pues una sentencia absolutoria del delito de revelación de secreto, porque no había ningún secreto que revelar.
Pero el tribunal no se quería ir de vacío. No había hecho un juicio tan aparatoso, con tantas sesiones, para irse de vacío. Y entonces hace una pirueta jurídica sorprendente, cambia de escenario y ya no estamos ante una revelación de secretos. Ahora se basa en algo que no hacía falta probar, porque ya lo había reconocido, y no había ninguna duda de que lo había reconocido el fiscal general del Estado, que era haber sido el autor de la nota de prensa. Nota de prensa que el propio Tribunal Supremo anticipadamente había considerado irrelevante. Entonces se cambia el escenario y el objeto, que antes era la revelación de secretos, se concentra en la nota de prensa que el fiscal general había emitido. Para acreditar eso, no habría hecho falta en absoluto todas las pruebas que se habían practicado, las testificales de los testigos, ¿no? El fiscal había reconocido que había enviado esa nota de prensa. Y entonces ahora se centra el objeto del litigio en esa... y se cambia esto me suena, la argumentación. Y ahora resulta... Esto me suena un poco a thrillerismo, lo que usted dibuja, a thrillerismo, no sé, judicial, por llamarlo de alguna forma. No, esto si me permite, y que no se ofenda el Tribunal Supremo, y si se ofende, pues, ¿qué quiere que le diga? Se ofenda a que hay ganas de condenar por una razón o por otra. Y si esa no hubiera valido, pues a lo mejor es que había aparcado indebidamente el vehículo. Entonces, se le condena por un delito de revelación de datos datos reservados que no debieran ser divulgados. Pero ojo, si se condena por este delito, ojo, es un delito provocado. ¿Provocado por quién? Pues por la supuesta víctima, que fue la que le filtró el correo al jefe de gabinete de la... Entiendo por dónde va. Fue el que la provocó. Es decir, estamos provocando un delito y cuando se le da respuesta a esta provocación para desmentirlo, resulta que se están revelando datos que no debieran ser divulgados cuando ya lo conocían la mitad de los españoles. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Que ahora resulta que el tribunal considera víctima del delito precisamente a quien lo ha provocado. Y además le da una indemnización de 10.000 euros y resulta que le salen las costas gratis. Ya. Mire, dando por bueno que el Tribunal Supremo condenara por este delito, al estar en juego que la víctima, la supuesta víctima, que para mí nunca lo ha sido, al contrario, la supuesta víctima era un particular, la condena no podía ser en absoluto por el número primero del artículo 417. No, tenía que ser por el número segundo. Y este número segundo lleva aparejada pena de prisión, que afortunadamente yo me alegro de que no se haya impuesto, pero tendrá que explicar el tribunal en sus argumentaciones. Entiendo. ¿Por qué no se ha impuesto esta pena? Porque el Tribunal Supremo no es libre de imponer o no imponer la pena que le venga por gana. No la que dice el Código Penal, claro. Ajustarse a la... exactamente. Mi conclusión, y ya termino con esto, es que al fiscal general del Estado le ha condenado su aforamiento. Si esta causa la hubiera llevado un humilde juzgado de provincias, le digo que el resultado no hubiera sido este. Fíjese que... Eso es lo que quiero decirle, es lamentable. Me ha quedado claro, la verdad que creo que lo ha explicado meridianamente claro. Y en esa línea, fíjese, sin ser tan nítido, pero apuntaba por ahí, se expresó el ministro Óscar López en una entrevista hace unas horas. Vamos a escuchar algo que dijo y lo comentamos.
no hace justicia. Y tiene un mensaje político evidente. Se ha tratado de desviar el foco de donde está el delito, que es en la pareja de la señora Ayuso, para montar una operación de victimización de la señora Ayuso. Que todo el aparato del Estado va contra un español, los demás somos franceses, él es español. A mí este fallo me parece que lanza un mensaje demoledor, y es: no te atrevas a tocar a Ayuso, no te atrevas. Como te atrevas, vas para adelante, como dice Miguel Ángel Rodríguez. ¿Qué opina de esto? Un Ayuso que, por cierto, a las pocas horas de conocer la condena, se pronunció una vez más calificando el gobierno de Pedro Sánchez de dictadura. Una dictadura rara, ¿no? Porque condenan al fiscal general del Estado en una dictadura supuestamente dirigida por Pedro Sánchez. Pero bueno, ¿qué le parece eso que dice Óscar López? Hombre, sucumbir a hacer un análisis político de esta sentencia es fácil. Y créame que yo también he sucumbido a ese análisis. Por lo tanto, puedo asumir esas conclusiones. Pero teniendo en cuenta mi condición de jurista, creo que debo de centrarme en un análisis jurídico de lo que sabemos de la sentencia, de lo poco que sabemos de la sentencia. Porque además, la sentencia, dando por sentado la voluntad del tribunal de condenar por revelación de datos reservados, lo primero que tenía que haber hecho es absolver al fiscal general del Estado del delito de revelación de secreto, porque era el objeto inicial del juicio y toda la prueba se había practicado para acreditar o desacreditar ese delito. Por lo tanto, la sentencia tenía que haber empezado por: debemos de absolver y absolvemos al fiscal general del Estado, fulano de tal, del delito de revelación de secretos. Y si su voluntad era condenarle por revelación de datos reservados, decida a continuación y le condenamos por el delito de revelación de datos reservados que no deban ser divulgados. Pero es que el pronunciamiento absolutorio se lo han pasado por alto, porque el objeto del litigio no era otro más que la revelación de secretos. ¿Qué quiere usted que le diga? Ya. Que esto me parece un disparate descomunal. Como suelo decir que no opino sobre una sentencia sin leerla, pues, y en este caso, como no somos capaces de haberla leído nadie porque no existe, pues no voy a opinar sobre la sentencia, pero voy a opinar sobre hechos que tenemos constatados. Es decir, España es un país en el que se sabe cuál es la condena, sabiendo cuál es la ideología, cuál es el resultado de una sentencia, sabiendo cuál es la ideología del juez. Y eso es un hecho que es evidente, que nos dice muy poco de cuál es la justicia en este país. Es decir, yo el 25 de septiembre, cuando salió la relación de cuáles eran los jueces que iban a juzgar al fiscal general del Estado, anticipé cuál era el resultado. Dije que el fiscal general se podía dar por jodido y a todo el mundo el que quisiera escucharme le decía que iban a ser un resultado de 5 a favor y 2 en contra. ¿Verdad? Y quiénes eran los 5 que iban a fallar para condenarle y quiénes eran las 2 que iban a absolverle. Pero esto lo replico. Si hay una sentencia o se recurre al Constitucional, me comprometo a deciros cuál va a ser el resultado de lo que dice el Constitucional. Lo firmo y voy al notario como Lobato y os digo cuál va a ser la sentencia. Porque eso es lo que pasa cuando hay un juicio de tipo político como es este. No digo de un juicio, no digo que sea un juicio político, digo que es un juicio que tiene connotaciones políticas y este es un juicio con connotaciones políticas que a ninguno se nos escapa, ¿no? De todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues sabemos lo que va a decir Marchena, pues sabemos lo que va a decir Martínez Arrieta, pues sabemos lo que va a decir Antonio del Moral. Antonio del Moral, que dice que cuando la justicia se te aparece es como la divinidad. Antonio del Moral, que es un juez que dice que la conciencia, que la conciencia, dice que la conciencia está por encima de la ley. La conciencia está por encima de la ley. Eso en sus... yo es que como no puedo leerme sentencias, me ha dado por la sentencia de ahora, me ha dado por leerme sus conferencias, y sus sentencias anteriores. La de Urdangarín. Y entonces, sí, me he leído bastante. Es que entonces, lo que vengo a decir, y lo que digo, y es un hecho que ninguno de aquí puede negar, es que los jueces en España dicen o dictan sentencias acorde con la ideología que nosotros le decimos que tiene. No lo niego. Conservador,
y sabes que al fiscal le van a condenar los 5 y los otros 2 le van a absolver. Y en el Constitucional pasará lo contrario y así seguimos. Marchena con el proceso, a Marchena. Venga, Gómez. Marchena es con el que iba a controlar el Partido Popular la sala penal por detrás. A ver, Pilar, Ese es Marchena. Ese es Marchena. Todos a la vez. Marchena con el proceso es un señor que además la izquierda le aplaudió porque fue precisamente el que habló de que no había un delito de sedición, sino que había de rebelión, sino que había de sedición. Aquí se ha hablado del juez Marchena. Mira, un Tribunal Supremo anula la condena impuesta a un magistrado que accedió a los antecedentes penales de una persona que la había denunciado y los hizo públicos. Y el Tribunal Supremo le absuelve de unos cuantos añitos, entre otras cosas, y quien le absuelve es el juez Marchena, porque dice que no hay revelación de secretos, sino un supuesto de cesión de datos obtenidos por el funcionario. Marchena, efectivamente controlan la sala segunda por detrás y bastante bien por lo que estamos viendo. Y no solo la sala segunda. Y entonces tenemos que hacer recuento y reminiscencia de qué es lo que viene pasando con las togas en los últimos años y cómo las togas, en el momento en el que se ha decidido poner sobre la mesa una reforma de la justicia y de cómo se lleva a cabo las instrucciones, se han sentido dolidas y han dicho, pues venga, ahora que tenemos el poder y que siempre lo hemos podido ejercer, pues vamos a seguir ejerciéndolos como lo ejercimos antaño, antes de la democracia. Entonces lo que vamos a hacer es, o lo que debe hacer el legislador, que elegido por el pueblo, elegido en votaciones, es efectivamente legislar. Legislar para democratizar, pero bien democratizada el sistema judicial. Margallo. Es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuál es su lectura acerca del fallo de la condena al fiscal general del Estado? Bueno, yo creo que es una condena política que tiene varios mensajes. Tiene mensaje a cualquiera que haya dudado del poder de la justicia española, a cualquier que crea que ese poder es posible someterlo a límites a través de la ley, y por supuesto es una condena, bueno, pues destinada a demostrar que ellos siguen teniendo el poder. Al Tribunal Supremo nunca le ha gustado este fiscal general, tenían el empeño de tumbarlo y han decidido tumbarlo, saltándose las normas más elementales, y han decidido demostrar que ellos cuando quieren pueden cambiar al fiscal general de Estado. Es muy grave lo que trasluce de esta lectura, ¿eh? Bueno, es que fíjate además que la condena está hecha a medida para un objetivo, que es acabar con el fiscal general del Estado. No lo meten en la cárcel, no, lo único que hacen es decir, usted tiene que dejar de ser fiscal general del Estado aunque no haya pruebas. ¿Cree que el hecho de que el fiscal borrara los mensajes ha sido el elemento que más factura le ha podido pasar? Tendremos que verlo, pero seguramente uno de los elementos que se van a tomar en cuenta es eso, que es una barbaridad. Eso es como al delincuente que se dice, como usted se puso guantes, no hemos podido encontrar sus huellas dactilares, luego tiene que ser culpable. Es decir, como no tenemos pruebas, y usted, antes de que nadie le dijera que nos la entregue, usted no dejó pruebas para poder incriminarlo, pues en vez de usarlo a su favor, como hay que hacer en un país democrático, en caso de duda, no hay pruebas, es inocente, dice, como no hay pruebas, usted es culpable. Es el modo de razonar típico de las dictaduras y es lo que se quiere evitar en una democracia, ¿no? En caso de que no haya pruebas, no hay mensajes, luego no se pueden utilizar los mensajes en su contra. Cuando usted dice que el Supremo está mandando mensajes, ¿el Tribunal Supremo se está rebelando ante el Poder Ejecutivo y Legislativo? Bueno, yo creo que en España el Tribunal Supremo hace tiempo que no siente que esté no sometido a los otros poderes, sino sometido a la ley. En una democracia el Tribunal Supremo no tiene que estar controlado ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo, pero tiene que estar sometido a la ley y a las normas. Y esta es una sentencia en la que dice, mire, me da igual que haya pruebas o no, me da igual que se interprete de una forma u otra, yo he decidido que voy a acabar con el fiscal general y acabo con el fiscal general. Y de camino pues se lanzan otros mensajes, ¿no? Se lanza mensajes contra el gobierno, que tenga cuidado con lo que hace, se lanza un mensaje de apoyo al Partido Popular, clarísimo. Si no hubiera sido un mensaje sobre el novio de Ayuso, pues evidentemente no estaríamos aquí hoy. Bueno, se lanzan muchos mensajes, pero son todos políticos.
no lanza ningún mensaje jurídico. Esto no es una sentencia, no la hemos leído, pero como sabemos las pruebas que había, no es una sentencia jurídica, es una sentencia política. Joaquín Urías, gracias, buenas noches. Buenas noches, y déjame comentar un último detalle que me parece importante también. Y es que, fíjate, no le han dado credibilidad a los periodistas. Pero no le han dado credibilidad a los periodistas porque decían que el fiscal general no había sido el que filtrara. No tengo ninguna duda de que si uno solo, de los muchos periodistas, casi 15 que pasaron por ahí, uno solo hubiera dicho, venga, voy a confesarlo y el que me ha filtrado esto es el fiscal general, esa sería la prueba de cargo. Luego la voz de los periodistas es creíble si acusan, porque el tribunal quiere que acusen, y no es creíble si no acusan porque el tribunal no quiere. Y esa es la evidencia última de que la sentencia es política. Señor Urías, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Mariano. Dejadme que salude a Joaquín Jiménez, que es magistrado emérito del Tribunal Supremo. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. Primero la lectura que hace del fallo, que no de la sentencia, que es lo que estábamos hablando aquí, que estamos especulando porque no conocemos en qué se basa ese fallo. Pues efectivamente, un fallo vale lo que valga su fundamentación. No conocemos la fundamentación. Lo que es evidente es que un fallo no puede justificarse en un acto de fe, en la creencia de un poder más o menos divino o mágico que determina quién es el autor y quién no es. Vale lo que valga su motivación. Y esa motivación hay que extraerla de la prueba que se haya practicado, bien durante la instrucción y sobre todo en el fallo. Perdón, en el plenario. Sí. De momento, una cosa que quedó clara, yo creo, durante el juicio, es que una prueba de cargo no existía. ¿Dónde puede estar entonces el eje? Aquí hablábamos si es la nota que sacó la Fiscalía. ¿Puede ser ese el eje de la argumentación? Vamos a ver, aquí hay una cosa muy curiosa que afecta, yo creo, que a la imparcialidad del propio tribunal. El tribunal sentenciador está compuesto por 5 magistrados, que fueron los que admitieron la causa cuando se remitió al Supremo, más dos magistrados más, total 7. La imparcialidad del tribunal queda, a mi modo de ver, severamente cuestionada por 2 razones. Primero, porque los 5 que lo admiten son los 5 que juzgan, con lo cual ya de alguna manera han prejuzgado un poco. Y en segundo lugar, porque ha habido un cambio, una innovación en el objeto del proceso. Me explico. Uh-huh. El objeto del proceso inicialmente era la nota informativa. El tribunal dice, no, la nota informativa no, pero sí que estos documentos que vienen anejos. Esto supone un cambio del proceso, sorprendentemente hecho por el tribunal, que admite la causa y es el que va a juzgar. Esto supone una iniciativa que lesiona, a mi modo de ver, de una manera grave, la imparcialidad del tribunal. Es decir, luego la prueba de cargo que se ha practicado en el plenario, pues fundamentalmente es 2. La prueba documental, que fue una pesca de arrastre de libro, francamente la desproporción desborda todos los límites por todos los lados, y luego una prueba testimonial, de testimonios de periodistas relevantes que se acogen a su secreto, el secreto que está en la Constitución, en el artículo 25, que hay que desarrollarlo, pero de todas maneras el secreto existe. Sí. Y en segundo lugar hay alguna prueba de un testimonio de cargo de una persona que es la fiscal de la Comunidad de Madrid, que de una manera clara ha patentizado una enemistad anterior al proceso. Los testimonios no se cuentan, se pesan. Y un testimonio de una persona que de una manera clara ha acreditado una enemistad con el imputado, pues la veracidad de ese testimonio por lo menos es cuestionable. La de los periodistas, pues evidentemente ellos se han acogido a su secreto profesional, que tiene un valor constitucional, y si no se ha hecho uso, no se ha creído a esos testimonios, pues es que han mentido, y es muy fuerte decirlo. Habrá que ver, insisto, el fallo vale lo que diga la fundamentación. Se puede alegar el derecho a la privacidad cuando lo que se está haciendo es protegiendo una estrategia penal que está basada en una mentira.
Vamos a ver, es que no entiendo la pregunta que me Sí, haces. todo esto surge por una mentira. Entonces, la aclaración Sí, de la mentira... Sí, ya te entiendo. Evidentemente, cuando hay un bulo acreditado, tú tienes que desmontar ese bulo. ¿Y eso lo tiene que hacer la Fiscalía General del Estado? Y lo tiene que hacer la Fiscalía porque es el garante del interés público, es un tema importante de sus legítimos derechos desde el propio estatuto. Ahora bien, para desmontar ese bulo hay que dar datos efectivos, hay que dar datos objetivos que acrediten que ese bulo es falso. Lo que uno no puede decir es que el bulo es falso sin más. Entonces el fiscal, con buen criterio, acredita por qué ese bulo es falso y da una serie de datos. Que luego esos datos sean al mismo tiempo los datos reservados que han motivado la condena, pues es que es una contradicción. ¿Cómo se va a desmontar? ¿Qué distinción hay entre la nota que acredita una falsedad y los propios datos que acreditan que eso ha sido falso? Es que es un círculo vicioso, es la pescadilla que se muerde la cola. Yo de verdad es que, en fin, no entiendo, porque es que además, en fin, de las dudas no puede surgir una certeza. Aquí estamos perdiendo esa sentencia. Sí. No, que estábamos perdiendo la conexión. Me decía, de las dudas no puede salir una sentencia. Una certeza, perdón. De las dudas no puede. No puede salir una certeza. Y una reflexión más. Si el si el fiscal general hubiera dimitido a lo largo de la instrucción, ¿se hubiera dictado sentencia condenatoria? Yo dejo la pregunta ahí. Pues con la pregunta nos vamos a quedar porque vamos teniendo problemas con la conexión, pero ha dado claro la explicación y la visión de Joaquín Jiménez. Magistrado, muchísimas gracias. ¿Cuál es la persona que te va a decir que sí después de lo que acaba de pasar? Papelón que tiene ahí el Poder Ejecutivo. Bueno, vamos a ver, yo creo que esto es una sentencia que no va a perjudicar al gobierno. Esta sentencia tiene una trascendencia pública muy fuerte, no solo por el caso del fiscal general del Estado, sino porque es un caso conectado con Isabel Díaz Ayuso y con su pareja, que ha escondido ingresos a Hacienda. Yo creo que el gobierno efectivamente podrá tener algún problema, que creo que no lo va a tener, para nombrar a un fiscal general. Vamos, yo de hecho incluso conozco algunos candidatos personalmente. Bueno, posibles candidatos, no son que algunos fiscales que lo podrían hacer. Pero al gobierno esta sentencia, después de lo que le hemos visto, esta sentencia no le viene mal. Esta es del tipo de sentencia que a cierto electorado que no es precisamente socialista, pues bueno, pues lo pone tenso, porque hemos visto lo que ha ocurrido y la manera de condenar a una persona y la relación que tiene con Isabel Díaz Ayuso. Claro, es que Isabel Díaz Ayuso ya se ha librado de 3. En la anterior se cargó al presidente del Partido Popular, en esta al fiscal general del Estado, y tiene una tercera más allá, que fue la de su padre, de la que también se libró, afortunadamente sin víctima política ni judicial. Claro, esto lo ve al menos medio país. Al menos medio país, no se pierde en el tecnicismo judicial. Medio país está viendo que el novio de Isabel Díaz Ayuso ha defraudado a Hacienda, o iba a confesar que había defraudado a Hacienda, y que tiene unos ingresos extraordinarios, que acaba de comprarse un ático, y ahora por defender esto se carga el fiscal general del Estado. Vamos, la gente hace también unos razonamientos sencillos. Por eso digo yo que el gobierno no lo tiene muy difícil. A ver, esa lectura es verdad que a lo largo del día de hoy se ha hecho. En el ámbito parlamentario yo no lo veo tan claro, porque además hay una acumulación de circunstancias en absoluto favorables para el gobierno, ¿no? Que son los casos que afectan a Ábalos, Cerdán, Koldo, y esto es un durísimo golpe, se mire como se mire. Aunque no haya razones o no veamos razones para este fallo que hoy nos han desvelado.
¿Tú no crees que lo de hoy puede hacer que el haya electorado una progresista reacción? cierre filas? Exacto, que haya una diga, acción. estamos ante un... No quiero utilizar la palabra. No la estamos utilices. ante algo que viene por parte de la derecha judicial Bueno, yo y creo que cierra es muy... filas. ¿Puedes A ver, entrecomillar quiero decir, algo de lo que ha dicho contraste- Yone Belarra en el este programa? contraste- Un golpe judicial. Pregunto, yo no digo nada, pregunto. A mí me parece que es un golpe al gobierno, clarísimamente. Lo he dicho, es un golpe al gobierno. Además que se viene fraguando desde que empezó esta legislatura, pero también en la anterior. Es que nos olvidamos de las cosas que han pasado en este país desde que se constituyó el primer gobierno de coalición. Es que el Tribunal Constitucional intentó paralizar la tramitación de una ley en el Congreso de los Diputados hace 5 años, que no es una cuestión menor. Mariano. No, digo que si no quieres decir eso